Buenas tardes, amada iglesia, buenas tardes, amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo Jesús. Estamos nuevamente reunidos en nuestro canal de YouTube, bendiciendo el nombre del Señor, entrando en los estudios de las profundidades de la palabra de Dios, para salir de todo estado de ignorancia de la palabra y entrar en los propósitos eternos de nuestro Señor. Les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, los que están suscritos, y a los nuevos también les damos la bienvenida. Sigan, amados, estos videos viéndolos, compartiéndolos con todo el mundo, para que la palabra siga creciendo, para que más pueblo de Dios siga siendo enseñado, adoctrinado con la palabra, y así podamos caminar con el Señor. Amén. Saliendo de todo estado de ignorancia y entrando en los propósitos eternos de nuestro Señor. Bueno, vamos a orar, Señor, para que el Señor nos dé una dirección plena de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pido que seas tú bendiciendo, Padre, este momento, revelando esta palabra a tu iglesia, revelando esta palabra a tu pueblo, a tus hijos, a tus pequeñitos, que toda revelación de lo alto llegue a sus vidas. Señor, usa mi vida como un canal de bendición, que esta palabra tenga doble revelación, entendimiento y sabiduría para todo aquel que quiera crecer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, amados, vamos a entrar en la palabra de nuestro Señor en este estudio hermoso y maravilloso que se llama Salvados de la condenación eterna. Estamos salvados de la condenación eterna. La condenación eterna es la sentencia final de Dios sobre los pecadores, ¿cierto? Toda condenación viene sobre el hombre que ha transgredido las leyes de Dios. La separación eterna de Dios, que es la muerte segunda. Vamos a ir a Apocalipsis 20:14. Dice así la palabra de Dios: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿cierto? Aquí está hablando ya del fin de los tiempos, cuando ya Satanás y sus demonios son lanzados al lago de fuego y azufre, que es el infierno, donde serán quemados por los siglos de los siglos. Satanás, sus demonios y todos sus secuaces y todos los impíos, dice la palabra, serán quemados en ese lago de fuego por la eternidad. Y el libro de Juan 11:26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice el Señor. Amén. Todo aquel que cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si nosotros como iglesia creemos en el Señor y recibimos a Jesús, ese fuego no está preparado para nosotros. Por eso este tema es salvado de la condenación eterna. Pero también está el castigo eterno, que es el lago de fuego. Apocalipsis 20:15 también nos habla de lo mismo, amado, del lago de fuego que está preparado para Satanás y todos sus secuaces. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice: el juicio ante el trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Aquí, cuando está hablando de que son lanzados al lago de fuego, no está hablando de la iglesia, obviamente. Todos pecamos en Adán, y eso se llama pecado colectivo. Vamos a ver por qué nuestra condición de pecado. Todos estábamos en Adán, todos fuimos soplados por Dios en Adán. Amén. Dentro de él. Cuando Adán pecó, en él también todos nosotros pecamos. Fue un pecado personal, pero también fue un pecado colectivo, porque Adán peca y a través de él toda la humanidad iba a caer también en pecado. Por eso se llama pecado colectivo. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos 5:18 dice así:
Así que como por la transgresión de uno, amén, que ese es Adán, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que nosotros estamos por la misericordia de Dios justificados. Y también nos habla de la vida eterna, amén. Todos pecamos en Adán, por esa causa todos también morimos en Adán. Vamos a ir a 1 Corintios 15:22. También en él todos nosotros caímos. 15:22 dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Así que gloria al Señor, porque estamos salvados de la condenación eterna en Cristo. Estábamos todos nosotros destituidos de la gloria del Señor. Lo dice el libro de Romanos 3:23. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Dios expulsó al hombre del Edén una vez que el hombre peca. El hombre al pecar, al caer en pecado, dice la palabra de Dios que el Señor lo echa del huerto del Edén. Esto lo vemos en Génesis 3, del 22 al 24. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y beba para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Amén. Hasta el 23. Entonces el hombre, dice la palabra de Dios, que fue expulsado del huerto del Edén. Dios impidió al hombre el paso hasta el árbol de la vida, y también Dios le quitó al hombre la comunión diaria que tenía con él. Cuando Adán y Eva pecan, cuando comen el fruto prohibido y son sacados, dice la palabra que ellos fueron echados del huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que se rompió la relación que tenían a diario con él, porque Dios hablaba con ellos, ellos escuchaban la voz de Dios y podían interactuar con el Señor, pero dice que al caer en ese pecado, dice la palabra que se rompe la relación, se rompe y les impide Dios estar en ese lugar maravilloso que era el huerto del Edén. Y ya afuera ellos iban a tener que comer con el sudor de su frente, dice la palabra que iban a tener que sudar, comer, trabajar la tierra para poder vivir, para poder subsistir, porque ya el Señor los había echado por la desobediencia de su corazón. En Adán todos fuimos condenados y expulsados del huerto del Edén, y a todos se nos impidió el acceso al árbol de la vida, y todos fuimos apartados de la comunión con Dios a causa del pecado. Por eso que Romanos 3:23 dice que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero el libro de Isaías 59, del 1 al 2, también tiene una enseñanza muy buena para nuestra vida. Isaías 59, del 1 al 2. Dice así la palabra: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado del hombre, la iniquidad del hombre, produjo una separación entre Dios y el hombre. Y dice la palabra de Dios, una iniquidad para que él no escuchase, porque estaba rota las relaciones. O sea, la transgresión del pecado, el pecado en sí había apartado al hombre de Dios. La gloria de Dios no permitía que se acercase a él. Por eso en el tiempo Dios usó muchos siervos para poder comunicarse con el hombre, pero no se comunicaba directamente con el hombre, porque había un pecado de transgresión sobre su vida. Amén. Y así el Señor tuvo que trabajar en las diferentes dispensaciones con el hombre hasta que llega a Moisés, para a través de Moisés establecer las tablas de la ley y a través de él poder hablar y mostrar milagros al hombre, y así ir trabajando en el tiempo con el hombre. Amén. Bueno, la condenación vino a todos los hombres, nacemos todos condenados.
por la justicia de Cristo nosotros somos salvos. Leímos Romanos 5:18 y Romanos 8:1. Parece que no lo hemos leído. Vamos a ver Romanos 8:1. También tenemos que escudriñar la palabra, hermano, para conocer lo que el Señor nos quiere hablar. Dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, nosotros no tenemos ninguna condenación porque andamos conforme al Espíritu, no andamos conforme a la carne. Por eso el Señor nos manda a salir de todo estado almático, salir de todo estado terrenal que nos sirve, que destruye la vida del hombre y de la mujer. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado de Adán? A ver, Adán nos dejó unas consecuencias. Adán aparte que él se apartó la gloria de Dios de él, también lo hizo que se produjera ese apartamiento de nosotros. Entonces nosotros nacimos bajo la condición de pecado por Adán. Pero ¿qué consecuencias trajo al hombre su pecado? ¿Qué consecuencias transgredió al hombre el pecado de Adán? Dice la palabra de Dios, primero que nos separó de Dios, ¿cierto? Lo leímos en Isaías 59 del 1 al 2, que nuestras iniquidades hicieron separación entre Dios y el hombre para que Dios no nos escuchara. También nos trajo condenación eterna. Romanos 5:18 lo leímos también. También nos trajo corrupción. Vamos a 2 de Pedro 1:4. Nos trajo la corrupción de la carne. 2 de Pedro 1:4. Dice así. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Amén? O sea, una de las consecuencias que Adán nos trajo a nosotros fue la corrupción de la carne, ¿cierto? La corrupción de la carne son las concupiscencias de la carne, son los deseos engañosos del mundo y de nosotros que producen el pecado. Por eso el Señor nos manda a vivir en santidad y en obediencia a su palabra. Y aquí la palabra dice que Él nos sacó de la condenación, dice que nos sacó de la corrupción de la carne, dice que nos sacó de la condición de pecaminosa a través de su sangre bendito. Por eso nosotros tenemos que tomar esta condición nueva que tenemos en Cristo, una condición de santidad, de obediencia y de compromiso con nuestro Señor. También dice que esa consecuencia nos trajo enfermedades. Vamos a ir al libro de Mateo. También dijo que acarrió enfermedades al hombre. Amén. Mateo 8 del 6 al 17. ¿Qué condición más terrible la enfermedad? 8 del 16 al 17. Dice así la palabra. Cuando ayunéis, no seáis... No, Mateo 8, perdón. Acá. 8 del 16 al 17. Dice... Y cuando llegó la noche y trajeron a él muchos endemoniados, y con él con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, en Adán se nos llegan las enfermedades, pero en Cristo recibimos también la sanidad. Dice la palabra de Dios que también nos trajo muerte. El libro de Romanos 5:12, la muerte se acarrió sobre el hombre porque el hombre había caído en transgresión de pecado. Amén. Romanos 5 del 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. 5 del 12 al 17. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado el mundo. Pero
donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los que por la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre que es Jesucristo. O sea, abundó el pecado, pero también en Cristo abundó la gracia. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque él ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, por el pecado de la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, se leyó un poco enredoso, pero es así, amado. La muerte llegó por uno, pero dice la palabra, por uno entró la transgresión. Por uno, por Adán, la transgresión del pecado, la muerte, la corrupción, la enfermedad, la condenación, entró por Adán. Pero por Cristo entró la salvación, la justificación, la vida eterna al hombre. Por eso el hombre necesita a Cristo. Cuando el hombre dice, no, yo no necesito a Jesús, no, yo no quiero a Jesús, él está negándose a la salvación. Él no sabe que se está negando a la vida eterna. Necesitamos, amado, entender esta condición nueva con Cristo. También dice que otra consecuencia que trajo el pecado de Adán es la esclavitud al diablo. Oh, qué terrible. Vamos a primera de Juan 5:19. La esclavitud al diablo. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. También dice que trajo la esclavitud a la carne. La esclavitud a la carne. Romanos 7:5. Volvemos a Romanos. Esclavos de la carne. Esclavos de la corrupción de la carne. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Amén. O sea, el fruto de la carne traía fruto para muerte. Y Efesios 2, del 1 al 3, este versículo es muy importante entenderlo, amados, comprender lo que la palabra está enseñando. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que ahora opera? Satanás, el sistema del mundo, el sistema corrupto de este mundo. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos de Satanás, los impíos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, entre nosotros y un impío no había ninguna diferencia, porque éramos esclavos de la carne. ¿Ven? Ahora, el pecado. ¿Qué poder tiene el pecado? El pecado tiene un poder muy grande que atrapa al hombre. Vamos a Romanos nuevamente 6 del 12 al 14. El pecado destruye la vida del hombre. Romanos 6 del 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Amén. Qué hermoso este versículo
cuando el Señor nos dice, no tiene que reinar el pecado en vuestro cuerpo, no tiene que el pecado tomar autoridad en tu cuerpo. Tú no estás bajo la ley, tú no estás sujeto a la ley, tú no estás bajo la esclavitud de Satanás, tú estás sujeto a Cristo, tú estás sujeto a la gracia, al poder capacitador del Espíritu. Dice, no presentes vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino preséntense vivos, como vivos entre los muertos. Amén. Que hemos resucitado para vida eterna. También dice que el pecado tiene un poder corruptor sobre el hombre. Romanos 8:21. Parece que lo habíamos leído. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. También la creación misma, el mundo, va a ser libertado, dice, de la esclavitud de la corrupción por causa de la iglesia, por causa de nuestro Señor Jesús. Vamos a 2 de Pedro 1:4. 1:4. Dice, para una herencia incorruptible. No, 2 de Pedro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, también hay un poder esclavizador del pecado. También hay un poder contaminador del pecado. Vamos a 2 de Pedro 2:20. Un poder contaminador del pecado. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Qué importante esto. Cuando el hombre peca, cae en pecado, y cómo se contamina con el mundo. Dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, o sea, ya Dios lo había sacado del mundo, Dios ya lo había sacado del pecado, pero por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús, se enredan otra vez en el mundo, ellos van a ser vencidos, dice. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, el segundo estado del hombre, que vuelve a caer en corrupción de este mundo, que vuelve al vómito, que vuelve a comer el pecado, dice que el segundo estado es peor que el primero. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, amados, con nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidar los caminos que tenemos. 2 Corintios 7, del 1 al 2. También nos habla el Señor y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos a nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Tenemos que tener una vida de arrepentimiento, de convicción del Señor. También el pecado trae un poder mortífero de pecado sobre el hombre para destruir al hombre. El pecado que mora en nosotros. Romanos 7 del 15 al 21. El mal está en mí y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La ley del pecado está en mis miembros. El pecado, amado, nosotros venimos de la ley. Nuestra carne tiene una condición muy importante. Tenemos que entender que estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Pero el cuerpo es lo que ustedes ven físicamente. Pero dentro nuestro está el alma y está el espíritu. Y el espíritu es el hombre de Dios. El espíritu es la mujer de Dios. Que ama, que anhela las cosas de Dios. Que es santo. Que sabe que es de la eternidad y anhela volver a la eternidad. Pero ese espíritu, ese hombre santo, esa mujer santa está dentro de este cuerpo. Y en este cuerpo está la concupiscencia de la carne. Y el cuerpo trabaja con el alma. El alma es muy importante. El alma tenemos que convertirla, porque cuando convertimos el alma al Señor, ya el alma no tiene autoridad para engañarse y para caer en seducción de la concupiscencia de la carne, lo que a la carne realmente le gusta. Cuando el alma se convierte,
el cuerpo que es esclavo, porque si el cuerpo no tiene el alma, se muere. La persona al morir se sale el alma y se muere, queda ya sin vida, pero el cuerpo por eso es esclavo. Cuando se convierte el alma, ya el alma se va a convertir al Señor y va a seguir al Espíritu. Y el Espíritu sigue al Espíritu de Dios. Entonces, ahí ya el cuerpo sigue a la santidad. Pero si el alma no está convertida, lamentablemente el cuerpo va a seguir al alma y se van a ir otra vez al mundo, a la perdición del mundo, como decía la palabra de Dios. Otra vez vuelven atrás y ese postrer estado es peor que el primero. Por eso necesitamos, amado, tener una condición de arrepentimiento y de convertimiento al Señor. Ahora, el pecado tiene un poder reinante y esclavizador. El pecado te hace esclavo. Satanás es el responsable de introducir el pecado en la raza humana. Es el responsable de aumentar y de hacer llegar al colmo el pecado ante Dios. Hay pecados manifestados y hay pecados también que son ocultos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, amado, con las cosas que están ocultas en nuestro cuerpo. En todos los seres humanos el pecado tiene manifestaciones visibles y perceptibles en la forma de pensamiento, motivaciones, intenciones y también emociones y conducta. Amén. Pero lo que vemos y percibimos como pecado en nosotros no es todo su poder. Lo que hay en nuestra naturaleza puede estar muy escondido. Vamos a ver qué pasa aquí. Dice la palabra, pero lo que vemos y percibimos como pecado en nosotros no es todo su poder. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, yo mentí, soy mentirosa. Yo robé, soy un ladrón, ¿cierto? O hice un acto ilícito y reconozco mi condición y sé que lo hice y sé que tengo que arrepentirme, ¿cierto? Pero también pueden haber condiciones de pecado en tus miembros, en tu cuerpo, que están ocultos y que se manifiestan en el tiempo y en diferentes circunstancias. No siempre se manifiestan. Hay condiciones de pecado que pueden estar muy ocultas en tu cuerpo y esas van a buscar el momento preciso para manifestarse. Bueno, dice, mientras no tengamos esa ocasión, nuestra pecaminosidad oculta permanecerá así, aún oculta en nuestra conciencia y también oculta de nuestro conocimiento. O sea, puede haber algo en la vida del hombre que no sabe que es capaz de hacerlo. Por ejemplo, hay muchos casos que jóvenes que son muy tranquilos, hombres de paz, estudian de tranquilidad, que todo el mundo dice son jóvenes ejemplares. Pero resulta que en algún momento de su vida tienen algún problema con alguien y han llegado hasta el suicidio. Y han llegado a hacer casos aberrantes, cosas horribles, que jamás hubiese pensado él hacer. O que jamás la gente hubiese pensado que él sería capaz. ¿Qué pasa con eso? Son las cosas que están escondidas dentro del cuerpo, de los miembros del cuerpo, de parte de tu cuerpo, y son demonios, potestades de las tinieblas que se esconden y están escondidos esos pecados, ocultos, esperando una ocasión para salir a la luz y dar fruto, el fruto que en ese momento se realiza. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amado. Tenemos que orar, que el Señor, cuando estamos orando, que el Señor nos limpie, que Él nos purifique, y pedirle a Dios, Señor, muéstrame lo que pueda estar oculto en mi vida y que yo no lo sé. Manifiesta en mí qué es lo que yo tengo oculto en mi vida y no puedo y no lo sé y me está trayendo consecuencias a mi vida. Como iglesia, amados, tenemos el oportuno socorro. Tenemos que tener clara nuestra vida espiritual, nuestra condición espiritual, para salir de esos estados y para tener la liberación. El libro de Romanos 8:2, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y me ha librado de la muerte. Amén. O sea,
Ya el Señor me libró de la ley del pecado. El Espíritu Santo nos liberta del poder de la carne y del pecado y nos liberta de la muerte que trae también el pecado. Nuestra victoria está donde en la cruz, en Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Romanos 6 del 6 al 7 dice que el viejo hombre ya fue crucificado. Amén. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que en el